Muy buenos días, amigos y amigas de Jesús. ¿Cómo vamos en este hermoso día que nuevamente nuestro Dios nos está regalando? Mire, todos los días son bonitos, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, independientemente de las circunstancias que estemos pasando. Todos los días son hermosos y bonitos para todo lo que creemos en nuestro Dios. ¿Por qué son hermosos y bonitos? Porque miren, yo creo que una de las mejores cosas que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros es el día de mañana. ¿Por qué es bonito el día de mañana? Porque es el día donde nuestro Dios nos da la oportunidad de otra vez, con lecciones aprendidas del pasado y también con lo nuevo que vamos a aprender, nos da la oportunidad de poder reflexionar e iniciar o reiniciar caminos de vida. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que el día de mañana también nos lo regale para poder emprender cosas. Sin embargo, también todos los días podemos emprender cosas bonitas y maravillosas en el nombre de Dios para poder obtener esos propósitos de vida que nuestro Dios quiere que logremos en nuestro corazón. Por eso es importante que siempre le demos gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado hasta el momento, por todo el pasado que hemos vivido, porque ese pasado realmente ha permitido de que nosotros podamos aprender lo que hemos aprendido y corregir lo que tengamos que corregir y también avanzar lo que hemos tenido que avanzar y nos han hecho las personas que somos y podemos reflexionar ya qué necesitamos transformar, pero qué necesitamos también perfeccionar, pero qué necesitamos sacar y qué necesitamos de nuestra vida y qué necesitamos que permanezca en nuestra vida o traerla como nueva. Entonces por eso le vamos a dar gracias a Dios por permitirnos ese pasado y también le vamos a dar gracias a Dios por el mejor regalo que Él nos puede dar y es el día de hoy. El día de hoy le damos gracias a Dios porque es el día donde nosotros podemos transformar nuestro corazón para Dios y permitir avanzar para el camino y el propósito de Dios, de Dios en nuestras vidas. También le damos gracias a Dios por el futuro que viene. ¿Por qué por el futuro que viene? Porque aunque no lo conocemos, nuestro Dios nos dice que no nos afanemos por nada y que confiemos con Él y que a pesar de que vivamos dificultades tenemos que salir adelante en el nombre de Dios y lograr cosas maravillosas en su nombre y lograr cosas espectaculares como tal. Cada uno de nosotros no nació de casualidad para Dios. Cada uno de nosotros, cuando Dios decidió que naciéramos en este mundo, en este planeta, es porque Dios ya le dio un propósito a la vida de cada uno de nosotros. El propósito es individual, el propósito es personal. Y Dios cuando nosotros nacemos ya tiene proyectado talentos y habilidades para cada uno de nosotros y con esos talentos y habilidades y un camino de vida. Ningún camino de vida es parecido a otro camino de vida. Siempre son caminos de vida diferentes, siempre son caminos de vida particulares y privados. Entonces, no nos tenemos que preocupar ni nos tenemos que comparar con nadie porque cada uno está viviendo su propio proceso y cada uno con esos talentos y habilidades que Dios le ha regalado puede obtener en amor todos los propósitos de Dios y es realmente poco sabio y poco inteligente el compararse con las demás personas porque ninguna persona es igual a otra y ninguna persona por mucho que quiera va a poder derribar el plan de Dios en otra persona. Entonces, amigos y amigas de Jesús, démosle gracias a Dios porque el día de hoy vamos a ver un tema que es muy sabio que aprendamos de nuestro Dios porque se acuerdan que la semana pasada nosotros vimos que no podemos romper los valores y principios de Dios. Y hoy vamos a ver un antivalor o un antiprincipio que si lo tenemos en nuestro corazón, pues realmente no estamos cultivando a Dios en nuestro corazón porque es completamente destructivo. Y hoy vamos a hablar de la envidia. La envidia realmente es algo súper destructivo.
Y uno dirá, no por o sea, sí es malo, pero no porque yo le vaya a hacer daño a la otra persona, me vaya a hacer una persona hacerme daño a mí. No, es súper destructivo porque la envidia rompe la relación con Dios y realmente uno se desenfoca de los propósitos, objetivos y metas particulares y se trata de meter en otras metas y propósitos particulares de otras personas y eso produce un desenfoque total de nuestras vidas. Entonces nuestras vidas se desenfocan porque ya no están pendientes de buscar el amor de Dios y el propósito particular y privado que tiene cada persona y de sumar en cada propósito, sino que está pendiente de la vida de la otra persona y eso es destructivo porque uno se sale de su propio propósito. Entonces el principal arma que tiene el que pelea con Dios para acabar propósitos de vida es inculcarnos un antivalor, inculcarnos un antiprincipio de Dios que es la envidia. Por eso, amigos y amigas de Jesús, es que es de cuidado ese proceso de no dejarnos contaminar de la envidia que podemos recibir o tener de otras en muchos aspectos de nuestras vidas. Entonces, vamos a ver palabras de Dios donde vamos a comprender más particularmente qué es la envidia, su poder destructivo y también cómo dice Dios que enfrentemos cuando hay personas envidiosas a nuestro alrededor, cómo vamos a enfrentarlas. Es una manera muy sabia de nuestro Dios porque acuérdense que la envidia es la que hace que es una intencionalidad oscura y maligna donde una persona va directamente a hacerle daño a otra persona. Entonces un ataque contra ti si tú eres el que estás recibiendo la envidia. Pero si tú eres el envidioso, hay que revisar el corazón de uno porque tiene un antivalor y un antiprincipio de Dios, pero es con la intención de hacerle daño a otra persona. Las consecuencias es que uno pierde su propósito, pero acuérdense que es un antivalor y un antiprincipio porque por ningún motivo Dios va a actuar por envidia y por ningún motivo Dios le va a decir a uno, sé envidioso de la otra persona, al contrario, nos va a decir lo contrario. Entonces estamos desobedeciendo a Dios si nuestro corazón tiene envidia. Y si recibimos envidia, ya vamos a ver qué debemos hacer para poder manejar esa situación en completa sabiduría y el amor de Dios. Pero primero vamos a mirar qué es la envidia y qué nos pide Dios en términos generales acerca de la envidia, para que vayamos aprendiendo, para que vayamos interiorizando todo ese proceso de no tener envidia en nuestro corazón y no dejar que la envidia penetre nuestra vida. Vamos a leer en Proverbios 23:17, dice nuestro Dios, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Entonces miren que aquí Dios nos está diciendo de que la envidia es algo que atraviesa nuestro corazón, pero nos está diciendo de que no envidiemos a los pecadores, quiere decir Dios, de que muchas veces nosotros creemos que, por ejemplo, una persona que roba y que tiene éxito financiero con ese robo, nosotros creemos que eso no va a traer una consecuencia negativa y comenzamos de pronto a tener celos, pero mira esa persona que es mala, que hace cosas, que roba y le va bien y uno que trata de hacer las cosas bien, mire que no tiene plata, no progresa. Pues acuérdense que no podemos romper los principios de Dios y es mejor tener menos dinero y no tropezar drásticamente en nuestra vida que teniendo dinero y tarde o temprano va a tropezar uno porque el dinero más adquirido es maldición para Dios. Entonces nos dice Dios de que no escojamos el camino de la envidia porque nos va a destruir y tarde o temprano las consecuencias de habernos desvirtuado de nuestros propósitos y caminos de vida para poder seguir propósitos y caminos de vida de otra persona va a traer consecuencias negativas y le estamos diciendo a Dios que no le tememos porque qué persona sabe en Dios sabe que la envidia es maligna, es oscura y la persona que se atreve a tener envidia de otra persona porque es una decisión, o sea, nadie es envidioso de casualidad, ay,
No, yo sin culpa soy envidioso. No, es una decisión cultivar ese antivalor y ese antiprincipio del amor de Dios en nuestro corazón. Y es decirle a Dios, Dios, yo no te temo. Yo no te temo, no te coloco número uno y mejor prefiero envidiar. Entonces es un camino contrario a Dios el envidiar a las personas como tal. Entonces Dios nos está diciendo de que no escojamos ese camino que va a destruir nuestra vida y que puede acarrear un camino inadecuado completamente. Vamos a leer en Tito 3:13, acuérdense que sigamos la palabra de Dios, sigamos la Biblia, para que vayamos viendo cómo podemos ir interiorizando esos principios de Dios. Y en Tito 3:3 nuestro Dios dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres perversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a los otros. Y aquí Dios nos dice, cuando dice, nosotros en otro tiempo éramos necios, Dios está esperando de nosotros que si nosotros estamos aprendiendo de Dios de corazón, estamos interiorizando a nuestro Dios de corazón, no podemos ser las mismas personas de antes que éramos necias, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres, engañando, viviendo en malicia y envidia, dice nuestro Dios, porque eso es aborrecible ante los ojos de Dios de que no notemos ningún avance. Porque si nosotros no tenemos avance con nuestro Dios día tras día, quiere decir que no lo estamos interiorizando realmente en nuestro corazón. Entonces, ojo, que si tenemos envidia en nuestro corazón, no estamos progresando en los temas de Dios, sino al contrario, nos estamos yendo en un camino contrario a nuestro Dios. Y la envidia también aquí acontece los típicos celos. O sea, la envidia y los celos es lo mismo. Porque uno puede decir, ah, yo tengo celos de esa persona. Pues si tienes celos de esa persona, por sus éxitos y por sus logros, estás diciendo, Dios, yo no te temo, y realmente estás permitiendo un antivalor y un antiprincipio en tu vida. Por lo tanto, suelta la envidia en el nombre de Dios, porque es una decisión voluntaria. Acuérdense que eso no es un problema psicológico, no es un trauma, no es un sin culpa. El que es envidioso es porque voluntariamente está decidiendo ser envidioso, porque no está sintiendo agrado de lo que Dios le ha dado y está despreciando a Dios, diciéndole, Dios, yo no estoy contento con los talentos y habilidades que me diste y me voy a desenfocar de eso y prefiero mejor envidiar y meterme en la vida de otra persona y comenzar a hacerle la guerra y darme el lujo de que esa persona caiga y sentir placer de que caiga y tropiece, porque eso es lo que es la envidia. La envidia no es el típico celo sencillito. La envidia es sentir placer de que la otra persona tropiece y no lo supera uno en algún aspecto de nuestra vida, porque uno se comienza a comparar. Y el principal, el inicio del fracaso de la vida de uno es comenzar a compararse con otra persona. Cuando uno se compara a otra persona, atente a las consecuencias porque iniciaste un camino donde vas a terminar mal. Una decisión voluntaria donde vas a terminar mal porque la envidia no va a traer ninguna consecuencia positiva a tu vida. Cero consecuencias positivas. Al contrario, te va a dañar el corazón día tras día porque el sentir placer y el sentir gusto de que otra persona no avance sus propósitos de vida y en sus proyectos, incluso el meterse a tropezar y convertirse en piedra de tropiezo solamente por gusto, es algo completamente oscuro y lleno de maldad. Y si voluntariamente escoges ese camino, como dice Dios, ya sabes que voluntariamente estás decidiendo extraviarte y perderte en la vida, porque vas hacia un camino perdido que no te va a llevar a la salvación de Dios. Entonces le damos gracias a Dios porque nos está aclarando ciertas cosas y es bueno que Dios nos hable con claridad porque si claridad tenemos,
con claridad podemos pensar en el Espíritu Santo de Dios y tomar decisiones de vida. En Primera de Corintios 13:14, leamos Primera de Corintios 13:14, dice nuestro Dios: el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso y no es arrogante. Si Dios es amor, y Dios dice ahí en su palabra que el amor no tiene envidia, entonces las personas que son envidiosas quiere decir que no tienen a Dios. Esta es otra manera de Dios decirnos que la envidia es contraria a Dios. Ahí no hay nada que hacer, es un valor y un antiprincipio contrario y una vida distinta a Dios. Y vuelvo y repito, es decirle a Dios: Dios, no me basta con lo que me has dado, voy a envidiar. Y ni siquiera es pedirle a Dios: dame fortaleza, dame valentía para alcanzar mis sueños. No los comprendo, pero dame discernimiento, dame valentía y fortaleza. Ni siquiera uno es capaz de decir eso, sino que permite que uno llene su corazón de oscuridad y de malignidad y comienza a meterse en la vida del otro para hacerlo tropezar. Y si nosotros somos los que recibimos envidia, hagamos un paréntesis y ya vamos a ver cómo es Dios que más adelante que nos dice que reaccionemos. Entonces dice nuestro Dios en Hechos 15:5, vamos a leer más: pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Entonces miren que la envidia no motiva nada, motiva alborotar, motiva turbar, motiva maldad, como dicen, malvados a la plaza, eh, motiva saltar y motiva a sacar a nuestro Dios de nuestra vida. O sea, como ven, la palabra envidia no está asociada a nada bueno en la palabra de Dios, a nada bueno. Por lo tanto, si nuestro corazón tiene envidia en este momento de algo o celos de alguien por sus logros, por sus éxitos, ya sea profesionales, laborales, espirituales, personales, hay que hablar con nuestro Dios y ser sinceros con Él y decirle: Dios, tengo un antivalor y un principio. Y decirle a Dios: ayúdame profundamente a sacar esta envidia de nuestro corazón, porque los antivalores y los antiprincipios son muy difíciles de sacar de la vida de una persona, porque precisamente uno se acostumbró a ser envidioso y a celar a las demás personas, y es un hábito, un valor y un principio que solamente Dios, con su poder maravilloso y una entrega real de nuestro corazón, lo puede sacar de nuestra vida. Sacar algo que es nuestra manera de ser, sacar algo que es un valor y un principio de uno de nuestra vida, es algo muy profundo que solamente el poder de Dios puede hacerlo. Entonces lo importante es que tú reacciones de que la envidia no es nada bueno y le pidas el favor a Dios de que te ayude a sacar la envidia que puedes tener en tu corazón. Entonces dice nuestro Dios en Proverbios 27:4, y vamos a ir viéndolo poco a poco, vamos a ir profundizando más en los temas de la envidia. Dice: cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Miren que aquí celos en la palabra de Dios significa envidia. Miren que aquí nuestro Dios está diciendo, mejor dicho, cruel es la rabia, cuál es el error, pero tener envidia, eso mejor dicho, eso es el acabose para la vida de uno, porque mejor dicho te metiste en una oscuridad profunda. Y lo está recalcando nuestro Dios, que relacionemos envidia con oscuridad, envidia con maldad, envidia con el diablo. Eso es lo que está diciendo, es sinónimo lo que está diciendo Dios a nuestro allí. Y por lo tanto tengámosle respeto a lo que Dios nos está diciendo, de que la envidia es completamente opuesta a Dios como tal. Entonces, mire, tan opuesta es que vamos a leerlo directamente en la palabra de Dios.
Busquemos en Gálatas 5, 19, 21, donde nuestro Dios, vamos a leerlo. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Cuando Dios dice las obras de la carne, está diciendo lo que no es del Espíritu de Dios. Es decir, las obras del diablo, las obras de maldad, las obras de malignidad. Entonces voy a leerlo en términos más coloquiales para nosotros. Ahora bien, las obras de la carne, es decir, las obras de la envidia, es decir, las obras de la maldad, es decir, las obras de la oscuridad, es decir, las obras del diablo, son evidentes, son palpables. Eso no lo puede ocultar uno. Una persona envidiosa uno no puede decir, uno se da cuenta cuando las personas tienen envidia. Eso es palpable. El que se cree que un antivalor y un antiprincipio contrario a Dios no se va a ver, pues sí se nota, claramente es notable. Y dice nuestro Dios, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, envidias, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sepamos de que la envidia no es una obra de Dios. La envidia no es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Es un fruto y debemos saber la verdad. La envidia es un fruto de la oscuridad. Es un fruto de la malignidad. Es un fruto de la maldad. Es un fruto de Satanás. Y la persona que está permitiendo voluntariamente ser envidioso, y vuelvo y repito, más adelante vamos a ver cómo tratar cuando la envidia es contra nosotros. Si voluntariamente estás decidiendo ser envidioso, voluntariamente estás decidiendo tener maldad en tu corazón, tener malignidad, alabar a Satanás y decirle yo voy a hacerle daño a otra persona porque sí, porque no me gusta que las demás personas alcancen sueños y objetivos. Y nada más opuesto a Dios que pensar de esa manera. Eso es un pensamiento del diablo, no es de Dios ese pensamiento. Y tenemos que estar ahí, no es una equivocación. Ojo, a diferencia de los pecados pueden ser equivocación. Miércoles me equivoqué. Esto es un antivalor y un antiprincipio porque tú decides voluntariamente hacerle daño a otra persona porque sí, porque me nació que mi corazón no da para amar a Dios y decido hacerle maldad a otra persona y destruirle su vida por placer y por envidia y para que no progrese. Es que eso es muy oscuro, muy oscuro. Meterse en la vida de otra persona para que no avance a nivel familiar, ni profesional, ni espiritual, ni nada. Es una decisión contraria a Dios completamente. Entonces no es una bobadita. Cuando uno tiene envidia de algo o celos de algo, Dios está diciendo allá, le estás alabando al diablo. Así de sencillo como está diciendo Dios, no está diciendo de otra manera. Eres hijo, ya no eres hijo mío, está diciendo Dios allí. Eres hijo del diablo en la envidia. Cuando sientes envidia, no es una bobadita ante los ojos de Dios. Entonces en 1 Timoteo 6:4, estás envanecido y nada entiende, dice Dios, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comienza un momento en donde la envidia comienza, como es algo maligno la envidia comienza a carcomer tu corazón, comienza o sea, yo lo veo como los ojos se comienzan a poner rojos de la maldad que comienza uno a acumular, de la impureza que uno comienza a acumular en el corazón, a medida de que la envidia va arrasando con toda la esencia de Dios en nuestra vida. Entonces, amigos y amigas de Jesús, no tengamos envidia porque podemos escoger voluntariamente no alabar al diablo. En primera de Pedro 2, 1 al 2,
dice nuestro Dios. Por tanto, y esta es una invitación que nos dice Dios, nos invita a Dios a esto. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, desechando toda hipocresía, desechando toda envidia y toda difamación, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí es donde tienes que morir, o tenemos que morir para Dios, porque si no morimos, no vamos a poder sacar ese antivalor y antiprincipio de nuestro corazón, y por lo tanto no va a poder Dios a darnos esa nueva vida que tanto necesitamos avanzar y lograrla para poder lograr las cosas maravillosas que Dios quiere que logremos. Entonces, amigos y amigas de Jesús, avancemos para que Dios nos regale ese proceso de nuestra vida y nuestro corazón de carne desaparezca, de piedra desaparezca y se convierta en un corazón de carne, moldeable por nuestro Dios, y que Dios saque toda la envidia. Un ejemplo de envidia. Vamos a comenzar a ver ejemplos de envidia de la palabra de Dios. Vamos a ver hoy dos. Uno pequeñito y uno con la envidia que le sintieron a Jesús, para que comprendamos algo. En Génesis 4:5 dice nuestro Dios: pero a Caín su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y la primer indicio de envidia que ocurrió en el planeta Tierra fue la de Caín con Abel. Sintió celos, envidia de lo que hacía Abel, de su hermano. Y aquí nosotros tenemos que reflexionar. Cuando nosotros sentimos envidia, y dónde estamos sintiendo envidia de nuestros hermanos, de sus logros o de cualquier cosa, porque donde lo estemos sintiendo o tengamos celos, para hablar en términos más parecidos a nosotros, ojo, porque tarde o temprano vamos a terminar matando. A Jesús lo mataron por envidia. A Jesús los sacerdotes y líderes espirituales de esa época lo mataron por envidia, porque vieron en Dios un enemigo que les iba a quitar el poder falso que tenían sobre las personas, el control sobre las personas, porque vieron en Jesús una persona tan pura, llena de amor, y comenzaron a sentir celos de Dios más que alabarlo. Los líderes y sacerdotes, los líderes espirituales y sacerdotes de esa época, y todavía existen, ocultan a Jesús por envidia, porque no quieren dejarse y entregarle el poder a Dios. Eso todavía existe, porque donde le entreguen y se entregue uno directamente a Dios, para ver si Dios no va a decir: desaparezcan esas estructuras administrativas de poder, políticas, financieras, militares, desaparezcan toda esa idolatría a personas diferentes a Dios, a Jesús. Y entonces veamos el atrapamiento y la oscuridad que hay cuando uno no alaba a Dios por instrucción de otra persona. Lo que te está diciendo la otra persona es: alaba al diablo, nada menos y nada más. Y por eso que Jesús hablaba así de claro, y por eso era que Jesús libera, y por eso es que Jesús nos dice la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad es que si nosotros idolatramos y le entregamos el poder a otra persona, que no es de otra persona sino de Dios, y comenzamos a alabar a personas diferentes a Jesús, y comenzamos a crear estructuras administrativas con las cuales el mismo Jesús peleó, el mismo Dios peleó y hasta las destruyó y hasta los maldijo. Y yo no sé por qué a las tradiciones, costumbres todavía nos dejamos enredar
de que esas cosas vienen de Dios cuando esas cosas vienen es directamente del diablo. Y si no, lean Apocalipsis y léanse todo Mateo y todos los evangelios para que vean cómo Dios llama al diablo a las iglesias. Y no es una bobadita. Y en Apocalipsis así es como Dios los llama. Y toda persona tiene que saber eso porque nada menos y nada más el diablo engañando o también voluntariamente el hombre dejándose guiar por diferentes cosas diferentes a Jesús y diferentes a Dios. Y por hablar así y por mostrar la verdad y liberar a personas y decirle a las personas y alertarlos de que los líderes y fariseos y líderes y sacerdotes de esa época y todavía actuales están desvirtuando lo que es Dios, le tuvieron envidia porque Jesús comenzó a liberar y a sanar y comenzó a perdonar pecados y comenzó a liberar a la gente de esa oscuridad que tenía en el corazón y comenzó a sanar y a mostrar amor, algo que no podían dar las personas que estaban más pendientes era de una estructura administrativa de política militar, que estaban pendientes más de alabar, de ser alabados por los hombres, que estaban pendientes más es de mencionar la palabra de Dios, pero era para poder sentirse poderosos, y que estaban más pendientes era de su propia vestimenta y de sus propias normas más que del prójimo y del amor hacia el prójimo, y que no se le interesaba ni siquiera violar un mandamiento de Dios, y por eso es que Dios lo llamó hijo de Satanás. Entonces no creamos que por el hecho de ir a lugares o hablar con personas, idolatrar personas y decir Dios, 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 Dios nos está viendo como sus hijos. No, ni siquiera nos está viendo como pecadores. Porque, vuelvo y repito, Dios tiene misericordia con los pecadores y le perdona pecados. Nos está llamando igualitico como llamó a los líderes y sacerdotes espirituales de su época. Los está llamando hijos de Satanás. Y si ustedes leen la palabra directamente de la Biblia, notarán cuando el mismo Dios, Jesús, le dice a Pedro, Pedro, déjalo en la iglesia de ellos, porque son ciegos guiando detrás de ciegos. Y busquen Apocalipsis 3 para que vean a qué se refería Jesús a la iglesia de ellos. ¿Por qué si Jesús consideraba que eran personas de Dios, por qué Dios mostró una separación y les dijo esa iglesia de ellos? Pues en Apocalipsis 3 está la respuesta. ¿Por qué creen que los líderes espirituales, el libro más bonito de la palabra de Dios para mí es el Apocalipsis? Porque muestra muy bien la sabiduría de Dios y un libro escrito directamente por Dios. Y es un libro donde Dios nos libera. Pues en Apocalipsis 3, Dios aclara que lo llama la iglesia de ellos porque es la iglesia de Satanás. Y esa es una verdad que nació de la envidia que tenían los líderes y sacerdotes espirituales contra Jesús. La historia nos quiere hacer creer que los malos eran los romanos y resulta que ni siquiera los romanos se metieron con Jesús. Es más, hasta trataron de salvarlo. Pilatos trató de salvar a Jesús. Pilatos llamó a Jesús, este hombre es puro y santo, porque vio a Dios. La esposa de Pilato le dijo a Pilato, mire, pues no te metas con una persona santa. Le dijo, no te metas con Dios. Y los líderes espirituales, los que dirigen iglesias, opacaron a Jesús y lo mataron creyendo de que así iban a matar a Dios para poder seguir controlando a las personas y poder seguir manejando dinero, poder y muchas otras cosas, manejar países y manejar muchas cosas que ni son locuras y abominaciones ante Dios. Ahora leámoslo directamente de la palabra de Dios, porque esto que les acabo de decir está en la palabra de Dios para que vean lo destructivo que es la envidia. Y si le sintieron envidia a Jesús, que es Dios, imagínate cuántas no envidian y cuántas cosas no van a atrever a hacerte contra ti, porque si mataron a Jesús por envidia, ahora que no van a, que era Dios, ¿quién se mete con Dios? El que sabe que se mete con, el que se va a meter con Dios, sabe que va a perder, aunque uno crea que está ganando.
Ahora, ¿cómo no se van a meter contigo un simple mortal? Pues ahí está un Dios que nos va a defender, pero se van a meter con uno por envidia. En Mateo 27 del 15 al 30 dice nuestro Dios. Mateo 27 del 15 al 30. Jesús es sentenciado a muerte. Sigamos la palabra de Dios porque ahí vamos a ver cómo los romanos defienden a Jesús y cómo los líderes y sacerdotes de esa época y los líderes espirituales quieren matar a Jesús. En cuántas personas que nombran a Dios no alaban y no creen más en otras personas diferentes a Jesús, mataron a Jesús. Hay iglesias que matan a Jesús y no le dan el trono de Dios como es de Dios y le colocan intermediarios y comienzan a llenar de poder a una persona. Ninguna persona tiene poder ante Dios, solamente el poder es de Dios. O sea, esto no es una cosa de que es un libro histórico, todavía está sucediendo y por eso es que la humanidad entera está lleno de maldad, de violencia, corrupción. Porque inclusive hasta los que hablan de Dios no son de Dios. Así de sencillo. Y dice, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, mandó el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y Pilato hacía esta pregunta porque sabía que los líderes espirituales y sacerdotes le tenían envidia a Jesús. Eso está directamente en la palabra de Dios, no es una interpretación mía. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, o sea, la mujer de Pilato, no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en los sueños por causa de él. La esposa de Pilato le estaba diciendo, Pilato, no te metas con esta persona justa, santa, no te metas con Jesús, no te metas con Dios. ¿Por qué te vas a meter con alguien que no hace daño? Con alguien que no hace daño. Le está diciendo la esposa de Pilato. Pero los principales sacerdotes y líderes espirituales y los ancianos espirituales persuadieron a la multitud por envidia para que pidiesen a Barrabás y para que Jesús fuera muerto. Entonces sí vieron por qué los líderes y sacerdotes espirituales y los ancianos, supuestamente las personas más sabias del mundo, los ancianos de la iglesia, miren lo que estaban pidiendo por envidia. Acuérdense lo que ya dije, que ahí está actuando el diablo. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato otra vez les dijo para tratar de salvar a Jesús, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos les dijeron, sea crucificado. Y fue crucificado por envidia a Jesús. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá de vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces, amigos y amigas de Jesús, sepamos la verdad directamente de la palabra de Dios, por qué Jesús fue crucificado y fue crucificado por envidia. Y si tú te metes y si mataron a Jesús por envidia, quiere decir que el diablo le estaba haciendo guerra a Jesús para matarlo, así de sencillo, y utilizó un arma maligna, y es que voluntariamente le invitó a líderes y sacerdotes espirituales y ancianos de las iglesias, los invitó, oiga, llénense de poder,
oiga, llénense de política, oiga, llénense de parte militar, oiga, hagan que las personas no vean directamente a Dios y a Jesús y coloquen intermediarios, coloquen normas, coloquen leyes, coloquen muchas personas llamadas santos para que de alguna manera obstaculizar la libre relación que el hombre podía tener con Dios. Y bobo las personas que aceptan eso, porque esas son instrucciones del diablo, no son instrucciones de Dios como tal, son instrucciones de la envidia. Entonces sepamos esa realidad, porque esa realidad ya la dijo Dios, y allá de nosotros si no queremos tomarla como real y le damos prioridad a las tradiciones, costumbres y al diablo. Así de sencillo. Ahora vamos a pasar a otro aspecto de nuestras vidas. Cuando nuestro Dios nos dice y nos enseña cómo manejar cuando alguien es envidioso con nosotros. Y vamos a leer nuevamente la parábola de la cizaña, porque se acuerdan la semana pasada yo les dije, oiga, vamos a leer la próxima semana la parábola de la cizaña de una manera más pausada, de una manera más tranquila, porque el principal mensaje es de la parábola de la cizaña. El principal mensaje que nos enseña ahí Dios es cómo no prestarle atención a la envidia de las demás personas sobre nosotros. Porque hasta ahorita hemos hablado de que Dios nos invita a que nuestro corazón no se llene de envidia. Pero también puede surgir el caso donde personas nos traten de hacer daño, nos traten de hacer tropezar y se llenen de placer vernos caer y vernos tropezar solamente por el deleite de la maldad de sus corazones. Así de sencillo. Vamos a leer la parábola y vamos a hacer una interpretación del Espíritu Santo, pero después vamos a leer directamente la explicación que Jesús le da a la parábola de la cizaña, porque esa parábola la explicó directamente Jesús y eso es palabra de Dios, y llevémonos esa palabra y hasta ahí terminamos, porque si Jesús explicó la palabra ya no hay necesidad de que yo la explique. Y dice la parábola de la cizaña en Mateo 13, 24, 30. Dice nuestro Dios: le refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los hombres es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña esto? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atad las manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y qué bonita, yo creo que la parábola cizaña se explica por sí sola en cuanto al tema de la envidia. Y aquí nuestro Dios nos está diciendo claramente, claramente, nuestro Dios nos está diciendo de que en nuestra vida nosotros tenemos unas bendiciones que Dios nos regala. Tenemos unos talentos que Dios nos regala. Y Dios nos dice: siembra ese talento, que es lo que representa el trigo. Siembra esa bendición. Échale agua. Cultívala con amor. Aprende del amigo Jesús constantemente. Supera dificultades con la sabiduría de Dios. Llénate de templanza y valentía para que crezca esa bendición.
para que crezca ese camino de Dios en tu vida. Avanza en tus propósitos, cultiva tu espiritualidad. Eso es lo que quiere Dios. Pero dice ahí, eso es lo que representa el trigo, las bendiciones y nuestro propósito y camino de vida. Pero dice ahí la parábola de la cizaña que vino un enemigo y sembró cizaña. Entonces miren las personas que siembran cizaña y envidia sobre nuestras vidas y que comienzan a sentir celo porque a uno le comienza a ir bien y uno comienza a explotar sus talentos y comienza a explotar sus habilidades y entonces eso comienza a dar buenos frutos y las personas se comienzan a llenar de envidia. Y dice Dios de que aparecen los enemigos, por lo tanto el enemigo es el diablo. Y cuando una persona hace envidia a otra persona y la trata de hacer tropezar y comienza a sembrar cizaña con el objetivo de hacerle cortar esa bendición y ese empuje que la persona puede tener con Dios y ese empuje que puede tener al alcanzar sus sueños y tratar de confundirlo, nos está diciendo Dios que eso va a ocurrir en la vida. En la vida nosotros vamos a tener que liderar nuestra vida teniendo gente cizañosa a nuestro alrededor, teniendo gente que nos va a atacar y tratar de hacer daño por envidia, teniendo gente que nos va a tratar de que nosotros no progresemos y nos va a hacer la guerra por el simple placer de la maldad que tienen en su corazón esas personas. ¿Y qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer? ¿Nos vamos a llenar de angustia? No, el consejo de Dios no es llenarnos de angustia. ¿Nos vamos a llenar de odio? No, el consejo de Dios no es llenarnos de odio. ¿Nos vamos a llenar de desilusión? No, el consejo de Dios no es llenarnos de desilusión. ¿Nos vamos a llenar de miedo? No, el consejo de Dios no es llenarnos de miedo. Ahí Dios en la parábola de la cizaña dice claramente, cuando los obreros le preguntan al segador, oiga, entonces cortamos ahorita la cizaña y dice el segador, no, no la corten porque pueden tirarse la bendición, pueden tirarse el trigo. Más bien dejen que pase el tiempo, que llegará el momento en donde yo cortaré de raíz la cizaña y la bendición dará su fruto, el trigo dará su fruto. Así nos invita Dios que si se nos acerca gente cizañosa, se nos acerca gente que nos quiere hacer tropezar por deleite de su oscuridad en su corazón, y se nos acerca gente envidiosa, lo que tenemos que hacer es no enfocarnos en ese problema y ahora para estar la atención, ay, pero es que esa gente, mira, se me acercó, ay, pero es que esa gente, mira, me quiere hacer daño, y comience uno a alabar a la cizaña y comienza uno a alabar la envidia. No, nos está diciendo a Dios allí, no, déjalo que hablen, no le prestes atención, déjalo que digan lo que digan, porque ellos no tienen poder sobre ti, el poder lo tengo yo, Dios, y simplemente concéntrate en seguir cultivando tus objetivos, seguir cultivando tu camino, seguir cultivando tu propósito de vida. Avanza, avanza, avanza. No te llenes de odio, no te llenes de rabia, no te enojes, no te desvirtúes, no te desvíes a pelear con la persona envidiosa. No, avanza hacia tu propósito, el que yo te he dado, el que Dios te ha dado, avanza y avanza, y así la envidia dejará de tener poder sobre ti. Las personas envidiosas no podrán controlarte porque tú no les prestas atención. Es lo que está diciendo Dios, no le prestes atención a nada, ni a ninguna actitud, ni a ningún comportamiento, ni a ninguna decisión que tomen las personas envidiosas sobre ti, porque realmente va a suceder en lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es que tú avances en los propósitos y caminos de vida. Es lo que quiere Dios como tal. Entonces, amigos y amigas de Jesús, permitamos de que avancen los propósitos y bendiciones de Dios en nuestra vida, no prestándole atención a la cizaña. ¿Sabes qué bonito cómo Dios nos enseña cómo tratar el tema de la cizaña? Y maravilloso y espectacular todas estas enseñanzas de nuestro Dios. Amigos y amigas de Jesús, hemos visto el día de hoy la malignidad y la oscuridad que hay en la cizaña. Hemos visto cómo la malignidad, inclusive de la cizaña y de la envidia, perdón, fue la que hizo que mataran a Jesús y le hicieran todo lo que le hicieron. Y también Dios nos acaba de enseñar y nos invita
de que no cultivemos nuestro corazón con envidia y que si nos llega envidia a nuestro corazón de otras personas no le prestemos atención y sigamos con nuestra vida de alcanzar los propósitos objetivos de vida. Ya para terminar, y como les prometí, voy a leer la palabra de Dios donde Dios explica la parábola de la cizaña, y como es una explicación que el mismo Jesús da, hasta ahí llegamos y llevémonos la palabra donde Jesús explica la parábola de la cizaña y reflexionémosla hoy profundamente en nuestra casa, y de esa manera podemos aprender a manejar mucho mejor los temas de Dios. Leo la palabra y ahí terminamos. Esto lo encontramos en Mateo 13. Por favor, busquen Mateo 13 del 36, versículo 36 al versículo 43. Mateo 13 del versículo 36 al versículo 43. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cuando en la Biblia encontremos el Hijo del Hombre es Jesús. El Hijo del Hombre es Dios. Entonces, el que siembra la buena semilla es Jesús. El campo es el mundo, o sea, el campo es el planeta Tierra. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, la buena semilla son los hijos que tratan de buscar y aprender todos los días de manera pura del amor de Dios. Y las cizañas son los hijos del malo, del diablo. Es decir, que existen hijos de Dios y existen hijos del diablo. Y el que es cizañero y el que es envidioso es un hijo del diablo. Así es sencillo. Para los que no, de pronto no entendieron esa primera parte que yo les decía, de que la envidia viene del diablo, sí, y los que practican envidia son considerados por Dios hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo, y a todos los que hacen iniquidad y le colaboran al diablo. Y los echará en el horno del fuego y irán al infierno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez Jesús reafirma por qué envió a los sacerdotes, a los líderes espirituales al infierno. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga. Entonces es palabra de Dios, y dice Dios: bueno, si no quieres prestar atención a esta realidad que yo te digo, chao, está diciendo Dios allí. Esto da pie, en una próxima enseñanza vamos a leer cómo Jesús proyecta que va a ser nuestro final como humanidad, porque Él ya lo dijo, para que también aprendamos de esa parte, porque es una realidad de Dios. Amigos y amigas de Jesús, en su casa, por favor, lean nuevamente Mateo 13 del 36 al 43, donde Jesús mismo explica la parábola de la cizaña, para que la logremos comprender más, y entre más lea uno, pues más va comprendiendo. Amigos y amigas de Jesús, le damos gracias a Dios por esta maravillosa enseñanza. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos permitió aprender el día de hoy. Le damos gracias a Dios para que nos siga permitiendo aprender día tras día de todas las maravillas que Él quiere que aprendamos. Gracias, Dios, te amamos, te bendecimos y te pedimos que nunca nos abandones y que siempre estés a nuestro lado, allí defendiendo nuestros propósitos y nuestros caminos de vida. Amigo Jesús, que mi Dios nos bendiga. Te pedimos tu bendición, y toda la gloria y toda la honra de lo que nos sucede en nuestra vida y de lo que hacemos es para nuestro Dios. Muy buenas noches, amigos y amigas de Jesús, y que mi Dios me los bendiga, y gracias por asistir a esta enseñanza.